Bien, Vero, muchas gracias por toda esta información. Tenemos la palabra del presidente del Frente Amplio a propósito de varios temas de actualidad. Y es la actualidad justamente que nos lleva a darle la bienvenida, los buenos días al diputado del Partido Nacional, coordinador de bancada, Pedro Gisdonian. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, un placer estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, el principal motivo tiene que ver con que mañana ingresa el proyecto de reforma jubilatoria a la Cámara de Diputados y ya vamos a estar hablando de esto, pero bueno, teníamos dos temas de actualidad. Usted ya estaba ahí moviéndose en la silla con las declaraciones de Fernando Pereira. ¿Algo de lo que dijo le enoja o le interpela? No, me enoja no, tampoco me sorprende porque la verdad que últimamente estamos acostumbrados a este tipo de declaraciones. Está bueno seguir el hilo de la respuesta, ¿no? Arranca diciendo que bueno, que es un amigo del Frente Amplio, después que se entrega una distinción como que fuera algo normal, una distinción más verde o menos verde, no sé, más verde creo que era que dijo el presidente. Y yo, la verdad que no recuerdo muchas veces que se haya convocado un acto por un partido político a una persona que se le entrega un premio y salir a un balcón de la Intendencia para saludar al presidente Lula, que además estuvo Bueno, reunido. Reconocimientos como la llave de la ciudad, Ciudadano Ilustre, probablemente Lula ya lo tenga, no lo recuerdo. Creo que sí, pero ya se lo había entregado. Pero No, reconocimientos que las ciudades hacen a figuras, sí, ocurre, ¿no? Está bien, no sé cuál es el motivo de por qué se entrega el premio este. No lo he visto muchas veces en una convocatoria en la explanada municipal y saliendo autoridades de la Intendencia, legisladores. A mí nadie me invitó, por ejemplo, para estar en la entrega de ese premio, que es una distinción, yo creo, en todo caso, que sería de la institución, de la Intendencia de Montevideo, que le entrega a un ilustre visitante, como sin lugar a duda es el presidente Lula, y bueno, las razones de la justificación las tendrán. Ahora, cuando es algo institucional, generalmente se estila hacerlo amplio. No fue este caso, lo dijo el propio presidente del Frente Amplio, que fue principalmente porque era un amigo del Frente Amplio y que bueno, y por eso él decidió hacer la invitación a través justamente del partido político. Bueno, no es la primera vez que de la Intendencia se juega para el Frente Amplio o para una campaña, con el evento de las mochilas, que tampoco quedó del todo claro. Y bueno, creemos que esas cosas sí dañan un poco lo que puede ser una gestión. Después, en lo institucional, la entrega del premio a un presidente que fue electo por tercera vez, que sin lugar a duda es un símbolo en Brasil y que, bueno, que puede tener determinadas condiciones y virtudes, está fuera de discusión, puede dar un punto de vista, pero se respeta. Creo que por algo también Orsi dijo lo que dijo. Generó una situación bastante compleja que creo que tampoco ayuda a ese. Si lo hubieran invitado, ¿hubiera ido? Y he ido a un montón de actividades que me han invitado. Quizás sí, ¿por qué no? Faltó la invitación al Parlamento, digamos, sí, al Poder Legislativo. Yo puedo hablar por mí, sé que vi colegas míos que eran todos del Frente, o sea, calculo que no se invitó a más nadie, sino con mucho gusto podíamos haber acompañado. Creo que era una instancia que vale la pena, siempre está bueno escuchar a un expresidente, pero me parece que son en ámbitos, como le decía hoy, que representan la investidura del cargo. O sea, un presidente le habla al pueblo uruguayo, no solamente a una parte. Pero bueno, se optó por esa manera, se puede estar de acuerdo o no. Creo que Fernando Pereira, sin querer, lo dijo, bueno, que fue un reconocimiento a un amigo del Frente Amplio, utilizando, si se quiere, toda la infraestructura de la Intendencia. Y bueno, eso generó, y creo que la molestia, bueno, el intendente de Canelones, que ya también había tenido una instancia con COSE por la presidencia del Congreso de Intendentes, bueno, no le gustó demasiado ese manejo que se le dio a la entrega del premio. Las críticas entonces desde el oficialismo no van porque duele el avance del progresismo en América Latina, como dijo Pereira. No, eso es un cassette ya que venimos escuchando desde hace mucho. Acá no duele nada, acá lo único que nos duele y nos preocupa es poder seguir avanzando con el programa que nosotros le propusimos a la ciudadanía, que los uruguayos tengan trabajo y poder seguir adelante. Después, nosotros queremos la democracia, queremos la libertad, y si el pueblo brasileño eligió a Lula como presidente, nosotros lo aplaudimos. El presidente estuvo en el acto de asunción, lo recibió acá también en la residencia de Suárez. Incluso el presidente de Brasil, cuando salió, reconoció las intenciones del Uruguay en materia de relaciones internacionales y de cómo poder avanzar con determinados acuerdos económicos, por lo cual no fue que era de una situación como lo plantea el presidente del Frente Amplio, ni por asomo. Diputado, ¿cómo, bueno,
le cambio a otro tema de actualidad que tiene que ver con la renuncia de Peña, ese capítulo extra que tuvo en las últimas horas. Fernando Pereira señalaba inestabilidad del gobierno. ¿Cómo impacta en el gobierno, en su visión, bueno, esta renuncia de Peña por la situación con su título? Bueno, a ver, primero me parece que hablar de inestabilidad en el gobierno no es un término adecuado para esta situación. En el caso puntual que vos me estás preguntando, claramente Peña cometió un error, no lo voy a decir yo, lo dijo él mismo, y en 5 días termina renunciando. Yo en eso no voy a hacer señalamientos. Como dice el presidente de la República, a veces hay que ser duro con las ideas y suave con las personas. Él se equivocó y bueno, y renunció. Que me parece que es lo que corresponde. Lamentablemente no es una situación deseada. Obvio, me parece que ningún gobierno es una buena noticia que tenga que renunciar un ministro, pero por las circunstancias que se dieron me parece que está muy lejos de ser un factor que desestabiliza el gobierno, como me lo preguntabas vos. Se fue crítico desde el oficialismo en su momento, pero sobre todo desde la oposición con el caso Sendik. ¿Esto tiene paralelismo, caso? A ver, me parece que el caso de Sendik fue mucho más amplio. En primer lugar, Sendik hablaba de una carrera que no existía. Segundo, estuvieron no sé cuántos meses o años en la interna. Recuerdo a Topolansky que había declarado que había visto el título personalmente. O sea, se dio toda una situación mucho más larga. Esto se resolvió en 5 días. Y lo de Sendik termina siendo un pedido de renuncia, no solo por el título. Recordemos que el título se había zanjado. Y lo que pasó después fue un procesamiento por peculado y por abuso de funciones. Ahora Sanguinetti también dijo lo importante es que el título existe hace algunos días. Bueno, y después de eso se generó que no estaba el título y el ministro se terminó yendo. Me parece que se siguieron los canales correspondientes. El presidente de la República lo había hablado personalmente con Peña y bueno, si la decisión, como lo declaró ayer, es la de alejarse, yo creo que en este caso, además de lo institucional, digo, se llegó a una determinación antes de tener que plantearlo en otros niveles, porque ya le digo, fue un desenlace de pocos días, no quizás como lo que usted me planteaba, que demoró meses y bueno, con un blindaje que se intentó. ¿Son bien distintas entonces las situaciones? Sí, los totalmente. Hechos? A ver, uno le faltaba una materia, obvia, y está mal. El otro cursó una carrera que no existía y con medalla de oro. Dijo, estaban en los currículum de cuando era presidente de ANCAP, vicepresidente de la República. A ver, el punto de contacto es que los dos dijeron que tenían un título que no tenían, estoy de acuerdo. Me parece que llevar a igualar eso con el procesamiento posterior que tuvo el vicepresidente y todo, son situaciones que no va de la mano con el título, ¿no? No, pero ustedes me hablan del pedido de renuncia y todo lo que se había dado, y bueno, fue todo junto. Y lo del título también, o sea, no está bueno que no se diga la verdad o se mienta en ese punto de vista, y bueno, creo que se tomó la decisión que se tenía que tomar y que no va a significar una desestabilización del gobierno. También está un poco el cuestionamiento de, bueno, no alcanza la vara, digamos, para ser ministro, para continuar como tal, pero sí para ir al Parlamento para retomar su cargo. ¿Qué valoración hay? Bueno, la valoración no la tengo que hacer yo, o sea, yo voté al Partido Nacional, digo, acá bueno, pero es un socio está bien, pero del actual gobierno. El cargo actor fundamental en también. el Parlamento se lo da la gente. Él fue electo senador por el voto de la popular. El que va a decidir si estuvo bien o estuvo mal es el pueblo el año que viene, cuando haya elecciones de nuevo. Me parece que esas son decisiones personales. Uno puede tener un punto de vista o no. Es muy subjetivo. Yo me parece que no corresponde tampoco salir a señalar con el dedo acciones que están bien o mal. Yo considero que la decisión de ayer estuvo acertada por cómo se han dado los hechos y bueno, lo del Parlamento es una decisión personal de él y de su partido y bueno, como le decía hoy, legitimada en la soberanía popular. En eso coincide entonces con Fernando Pereira. Bueno, está bueno coincidir en algo con Fernando Pereira, parecía complicado, pero bueno, lo encontraste. Ahora, se ha dado, ¿esto va a perjudicar las próximas elecciones para lo que es la coalición republicana que se ha conformado para las elecciones de 2019, pero las que se vienen ahora el próximo año también? Son 5 entre 4 ministros y una subsecretaria, todos del Partido Colorado, que son removidos de sus cargos.
por circunstancias distintas. Digo, bueno, uno renunció, otra también se vio obligada a renunciar por las circunstancias. No, está bien. A ver, me parece que primero hay un tema interno del Partido Colorado que lo tienen que resolver el Partido Colorado, de cuáles son las personas que por determinadas situaciones se terminaron yendo. Yo creo que la coalición lo que buscó y lo que está buscando, y bueno, con las distintas acciones que está llevando adelante este gobierno, es darle al Uruguay un montón de respuestas en una serie de temas que no había encontrado con los 15 gobiernos de frente. ¿Pero esto afecta justamente ese cometido que tiene el gobierno de coalición? Yo creo que no, creo que es un tema personal. El señor Peña cometió un error, renunció y bueno, como le decía hoy, en política el que termina no solo la renuncia de resolviendo... Peña, sino de las otras 4, ¿no? Que le A mencionamos. ver, como le digo, es un tema personal y creo que la relación que se pueda tener con el resto de los socios no se va a ver afectada. Nosotros hemos trabajando en el Parlamento todos estos años y a principio de este gobierno también se avisoraba una coalición efímera que iba a durar muy poco, que se iba a terminar. Y bueno, acá está la coalición trabajando con un índice de aprobación muy alto, con una ley de urgente consideración que estuvo muy cuestionada y que el pueblo la volvió a ratificar en las urnas hace menos de un año. Por lo cual me parece que a veces el juego político puede llevar a determinadas afirmaciones o a tratar de generar determinadas circunstancias que creo no están en el horizonte de esta coalición ni de este gobierno. Diputado, ¿usted entiende que se ha extendido desde una campaña a la otra? ¿Ha sido eterna en estos últimos años desde que asumió este gobierno? ¿Se ha estado en campaña constantemente? Bueno, yo creo que lo que pasó en gran medida también es una incomodidad del Frente Amplio de estar en la oposición. Yo creo que ese no saber pararse en el tablero político llevó a un ataque constante de lo que proponía el gobierno y bueno, indirectamente la forma de zanjar esas diferencias es a través de las elecciones. Yo me digo, la democracia, más allá de darte la posibilidad de elegir un gobierno, te da la posibilidad de sacar al que no te gusta. Entonces, es inevitable que haya... el Uruguay es un país que históricamente la gente habla de política, le interesa, y bueno, ese tiempo a veces del gobierno, que transcurre un gobierno, ya se está manejando la posibilidad de qué va a pasar en la próxima elección, que aparte tenemos un proceso muy largo, de un año, o sea, el uruguayo es un tema que lo tiene presente, pero me parece que... Sin embargo, uno de los primeros que agitó la interna, sobre todo el Partido Nacional, fue usted con aquella convocatoria que hizo el 28 de junio con referentes barriales de Montevideo que iban a manifestar su apoyo a la candidatura de Álvaro Delgado. A la eventual candidatura. Bueno, a la eventual candidatura. Bueno, por eso le decía hoy lo del tema de a veces las ansiedades que puede manejar desde todo punto de vista. Y bueno, ahí generó polémicas, ¿no? Porque sí. Fue cuando se dio aquella circunstancia con Javier García, con el senador Da Silva también. A ver, sí, eso fue también cuando Vidalín había planteado en el Congreso. A ver, nosotros hace muchos años que venimos trabajando en la lista 404, tenemos por supuesto en la lista del presidente de la República, hemos transcurrido todos estos años junto a él y estamos muy contentos y orgullosos del gobierno que está haciendo él particularmente y muchos de nuestros compañeros en los distintos lugares. Por supuesto que las afinidades personales existen y bueno, nosotros desde un punto de vista de militancia, era un encuentro como estamos acostumbrados a hacer con Álvaro Delgado y bueno, esa palabra eventual se malinterpretó quizás un poco porque servía también periodísticamente y bueno, generó una serie de puntualizaciones que me parece que no daba, estaba claro que si se va a hacer un lanzamiento no se hace en una reunión íntima en una barbacoa de un edificio. Diputado, mañana ingresa el proyecto de ley ya aprobado en senadores de la reforma jubilatoria. ¿Cómo va a ser el trabajo de esa comisión que usted integra? Ya se sabe que hay posiciones diferentes dentro de la coalición. ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, claramente va a ser un proceso, como todas las negociaciones en el Parlamento, con idas y venidas. Nosotros vamos a tener responsabilidad de presidir esta comisión con el compromiso de justamente defender lo que viene a ser esta acción que toma el gobierno, que fue prometida en la campaña y que en definitiva va a redundar en un beneficio para los trabajadores. Nosotros no estamos hablando por primera vez de que en el Uruguay es necesario hacer una reforma de este tipo. Durante los últimos 20 años se habló con gobiernos de todos los colores, principalmente los últimos 15 del Frente Amplio, y bueno,
lamentablemente no fue capaz o no quiso pagar un costo político del Frente Amplio y nunca propuso una solución. Bueno, pero en campaña tampoco se había hablado que se iba a aumentar la edad para jubilarse. No, en campaña lo que salió es que era necesario... El propio presidente tuvo que decir que, bueno, las circunstancias daban con que esa promesa no se podía cumplir. Sí, porque no tuvo toda la información correspondiente el presidente, fue todo lo que terminó diciendo. Yo creo que lo que hay que determinar es, primero, que fue lo que se hizo a través de la LUC, fue hacer un diagnóstico de la situación actual de todo el sistema previsional del Uruguay, que claramente, como está, no puede seguir por un tema pura y exclusivamente económico. Y bueno, y eso lo han dicho Astori, Vergara, un montón de referentes de la política económica del Frente Amplio, porque la verdad lo dijeron y no lo hicieron. Entonces, me parece que está bueno también en estas circunstancias decir las cosas como son. El presidente de la República, sin medir lo que puede significar, como se lo han dicho varios, un costo político, le está poniendo la espalda a un problema que es el país. Entonces, si acá hay una unanimidad en el sistema político de que tiene que haber una reforma porque el sistema no funciona, cualquier reforma para que cambie la viabilidad de un sistema tiene que contener cambios. Porque y en si ese queda sentido, todo como está... las propuestas que vienen surgiendo desde organizaciones sociales, dentro de los socios de la coalición, con algunas discrepancias como Cabildo Abierto, la Caja Notarial, ¿van a ser escuchadas, van a ser tenidas en cuenta o definitivamente viene tal cual llega desde el Senado y no se modificaría nada? No, ya ha tenido varios cambios de lo que fue el proyecto inicial. Se ha trabajado recibiendo en el Senado más de 80 delegaciones, se ha conversado. Ahora, lo que no puede pasar en este caso es el debate eterno. Cuando éramos más chicos estaba una novela que se llamaba Verano Eterno. Bueno, el Frente Amplio cuando maneja estos temas es como el debate eterno. Yo no creo que la forma de solucionar los problemas sea generar debates que no terminan nunca y que no le proponen nada a la gente y seguimos con el problema. ¿No se va a recibir de nuevo delegaciones? Sí, se van a recibir a todas las delegaciones que tengan la necesidad de ser escuchadas. Nosotros no estamos acá para poner un proyecto y votarlo a tapa cerrada. Vamos a estar trabajando junto a los que han sido el equipo que estuvo en la conformación de este proyecto, con el doctor Saldain, junto a BPS, al Ministerio de Economía, con el PIT-CNT. Ahora, acá lo que hay que entender, que a veces el juego político puede llevar a que se digan cosas que en el fondo se sabe que no se pueden hacer. ¿Y dónde está el nudo principal? ¿En la oposición o, por ejemplo, en Cabildo Abierto, que tiene, bueno, cuestiones, digamos, condicionales para acompañar o no, como, por ejemplo, la tasa de reemplazo, que es un tema muy difícil de cambiar, de elaborar, porque puede cambiar toda la ecuación del proyecto, ¿no? Bueno, a ver, nosotros, primero, tenemos que plantear un proyecto que sea viable en el tiempo y que dentro de 2 años no haya que cambiarlo de nuevo. Entonces, desde ese lugar, todo lo que pueda significar propuestas, como le decía hoy, las vamos a tener en cuenta. Cabildo Abierto puede tener su punto de vista, puede haber algún punto de discordia. Ya en el Senado fue votado, con los votos de Cabildo Abierto también. Bueno, pero dijeron que la discusión iba a pasar a diputados, no participaron los legisladores de un encuentro previo que hubo, etcétera, ¿no? Bueno, por distintas circunstancias, ¿no? No fue solamente o no fue la razón... Está como la oficial y está la que queda por detrás, ¿no? Que aparentemente era una señal que se le estaba dando a la coalición de gobierno, que bueno... no fue lo que me dijeron. Yo soy el presidente de la comisión y a mí nadie me dijo no vamos para dar... Trascendidos de prensa señalaban eso. ¿Ustedes dijeron motivos personales? No, había uno de viaje y uno personal. Sí, por eso. Entonces, me parece que aparte, digo, y dejando lo que puede significar un hecho puntual, si hay una diferencia, la forma justamente de zanjarla es teniendo este tipo de instancias. O sea, si por un lado se reclama tener debate, tener diálogo, digo, este gobierno desde el primer momento ha demostrado que es un gobierno que dialoga, que da la cara, que va a hablar y que va a buscar una solución que sea la mejor para los uruguayos. Quizá la mejor para los uruguayos no es la que, por ejemplo, el Frente Amplio quiera proponer para la ciudadanía, porque es muy fácil plantarte y decir yo quiero que todo el mundo gane más de lo que está ganando ahora, que trabaje menos años, pero eso no es viable. Y eso no es justo y no es leal con el electorado ni con la gente. Entonces, bueno, acá hay que buscar una solución que creo que es... paulatina, que no genera unos cambios bruscos y que en determinado momento, hay que aclararlo también, es para zanjar una situación que no va ni siquiera a empatarlo. Hoy en día la mitad de lo que se paga de jubilaciones no surge de los aportes. O sea, se está inyectando la mitad de lo que se paga por parte de todos nosotros cuando pagamos el IVA, con un 7% de IVA va para las jubilaciones hoy. Y bueno, y las proyecciones indican que eso va a ser cada vez peor.
Entonces, yo no me puedo sentar a proponerle a la gente que todo siga como está, que siga trabajando. Claro, creo que la los mismos años, discusión no es la más. necesidad de una reforma, creo que en eso hay unanimidad, sino es qué reforma, ¿no? Bueno, por ahí está el nudo. Entonces, ¿cuál es el nudo? Los más años que se va a trabajar. O sea, para que esta sea viable, y creo que es la principal característica de cambio que sí puede generar una diferencia, que bueno, sí, la edad de jubilación ahora va a ser de 65 años. Es un dato de la realidad en el mundo entero, que la gente vive más, que está gastando más también en un montón de aspectos, como la salud, por ejemplo, por esa razón, porque cuando la gente vive más, también usa más los sistemas de salud. Hoy en día, el promedio de edad de jubilación de la gente son 63 años. Se puede jubilar a los 60, pero se jubila a los 63. Acá se está llevando a 65. Usted cuando empezó a hablar del tema dijo que esto va a redundar en beneficios para los trabajadores. ¿Qué beneficios va? Primero, tener la certeza que va a poder cobrar la jubilación. O sea, hoy, por ejemplo, hay una realidad con dos cajas paraestatales, que es la caja profesional y la caja bancaria, que de acá a 2 años no tiene más plata para pagar las jubilaciones. Yo creo que mayor tranquilidad o beneficio para un trabajador que tener la certeza que está aportando y que después, cuando llega la edad, va a poder cobrar, no existe, porque también esa seguridad que le da un sistema que funciona y que es viable y que goza de buena salud, es vital para poder tener y desarrollar una actividad laboral a lo largo de la vida. En ese sentido, ¿hay datos e información de cómo impactaría en cada una de las cajas esta reforma? Porque era un pedido que hacía, por ejemplo, el diputado Olmos. Bueno, a ver, están todos los informes y van a estar... Digo, más allá del BPS, ¿no? No, a ver, y han habido ya desde varios lugares que indican que en determinadas circunstancias, principalmente en todos los que son los quintiles más bajos, lo que son las jubilaciones más bajas, a través del suplemento solidario van a terminar ganando más dinero de lo que está ganando ahora. Se está avanzando en un montón de aspectos, como por ejemplo reconocer los aportes reales y no que como ahora, que bueno, quizás no era el mínimo, pero era un poco más, y a la hora de jubilar se tomaba solamente el mínimo. O sea, hay un montón de cosas que yo creo que van a redundar en un beneficio. Yo creo también que, bueno, hay determinadas actores, como por ejemplo hablábamos hoy de la caja bancaria, que tiene un montón de dificultades, que bueno, que históricamente el Frente Amplio ha estado afín a su actividad, que bueno, los lleva a plantear cosas que yo creo que muchas veces en el fondo saben que no son viables. ¿No pasa lo mismo con la caja militar, por ejemplo? Sí, totalmente. Donde el Estado inyecta millones de dólares por año para personas que tal vez tienen una edad jubilatoria significativamente por diferentes circunstancias que no les cuestiono, simplemente digo, a los trabajadores comunes y corrientes se corre el año jubilatorio. ¿Eso no podría ser un gran beneficio para el Estado, la modificación? Se va, o sea, este proyecto va a una unificación dentro de 20 años de todas las cajas. El proyecto original que se está presentando y que se está trabajando sube la edad de jubilación de los militares, incluso por encima de lo que lo había hecho la reforma del Frente Amplio en el 2018. O sea que hay un trabajo desde ese lugar, se está buscando justamente la equiparación y que en definitiva haya una justicia y mayor solidaridad y que en definitiva terminen cobrando todos los uruguayos lo mismo por los aportes que hacen, porque como hablamos ahora de los bancarios, de la caja profesional... que no tienen tope, a diferencia, por ejemplo, de quien se jubila por BPS. Claro, a ver... Bancaria. Claro, y además, por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos una transacción bancaria estamos pagando un impuesto que va para eso también. Entonces, bueno, si el bancario público, si el bancario cobra una cosa, si el abogado cobra una cosa, si el tallerista cobra... A ver, acá lo que me parece, y acá es un tema personal que creo que se debe ir, y creo que este proyecto en parte lo interpreta también, es a un sinceramiento. O sea, la caja profesional, por ejemplo, en los últimos años usted pagaba el máximo y se jubilaba por eso. Y todo lo anterior, y bueno, ¿a qué lleva eso? Al desbalance. Hoy en día esa situación generó de que la caja profesional no tenga más plata para pagarle a todos los que están trabajando y aportando ahora. Entonces, esto va justamente a bajar ese desequilibrio, no lo soluciona, porque esto ni siquiera con todas estas... ¿La reforma no soluciona el desequilibrio estructural? No, totalmente no. Es que es imposible. Salvo algún ejemplo en algún país nórdico, o sea, siempre va, pero no a los niveles que le estaba planteando hoy, de que la mitad de lo que se paga termina saliendo del Estado hoy. O sea, y cada vez con una tasa de natalidad más baja, con gente que vive más, va a ser cada vez más grande. O sea, que en definitiva lo que va a pasar es que los trabajadores jóvenes que van a empezar a trabajar en los próximos años o los que empezaron a trabajar ahora van a tener que pagar unos aportes que son inviables, realmente.
Diputado, muchas gracias. Seguramente ameritará otros encuentros para seguir charlando de este proceso que irá en principio hasta octubre, ese es el objetivo, ¿no? Bueno, el proceso, el objetivo es arrancarlo ahora, lo vamos a arrancar mañana mismo, vamos a tener una reunión para conformar la comisión y la idea ya es a partir de la próxima semana empezar a trabajar con las distintas delegaciones y como le decíamos hoy, tener la distancia a todo de poder plantear las dificultades, pero no en un debate eterno, sino en un debate que sea fructífero y que en definitiva dé una respuesta a esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.